Esto pasó hace un mes. Era una noche como cualquier otra en el hospital donde trabajo como enfermero. Tenía 34 años y me sentía agotado. El turno de noche siempre me dejaba cansado. A veces, la fatiga era tan intensa que mis ojos parecían cerrarse solos. Esa noche no fue la excepción, pero nunca pensé que ocurriría algo tan extraño. Estaba saliendo de la sala de descanso cuando escuché un murmullo. Al principio, creí que era producto de mi imaginación. Me decidí a investigar. Cuando llegué a la sala de los pacientes, vi a un hombre sentado en una cama, mirándome fijamente. No estaba registrado. Algo en su mirada me incomodó, como si supiera más de mí de lo que yo quería. «¿Quién eres?», le pregunté. Solo sonrió. Quería llevarlo a un lugar apropiado, pero no podía dejar de mirarlo. Sentí una extraña conexión, pero también miedo. Regresé a la sala de enfermería para buscar su expediente y hacerle una revisión. Cuando volví, la cama estaba vacía. No había rastro del hombre. Me quedé parado, confundido. Intenté convencerme de que había estado soñando, pero la imagen de su cara aún persistía. Durante el resto de la noche, las luces parpadeaban y escuché susurros en los pasillos. Eran sonidos apenas audibles, pero claramente existentes. Mis pasos resonaban en el silencio. A veces me preguntaba si alguien me estaba mirando. Sentía como si el aire se volviera más pesado. Al mirar por las ventanas vi mi reflejo. Pero no era yo. Era una versión distorsionada de mí mismo. La realidad empezaba a desvanecerse. En algunas habitaciones, las cosas estaban de otra manera. Herramientas en el suelo, camas deshechas. Me asusté. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Era un nuevo síntoma del agotamiento? Cada rincón del hospital se tornaba más oscuro. La línea entre la realidad y la locura se desdibujaba. Me preguntaba si el hombre era un mensaje de algo, pero no sabía de qué. La voz en mi cabeza me decía que debía encontrar respuestas, pero temía lo que podría descubrir. Mientras caminaba, me acordaba de aquella sonrisa que no lograba sacudirme. En un momento, el murmullo regresó, más fuerte esta vez. Me volví hacia donde provenía el sonido. No había nadie. La soledad del hospital se apoderó de mí. El miedo empezó a embargarme. Si no estaba loco, entonces, ¿qué había sucedido con aquel hombre? Y si no estaba solo, me senté en la silla junto a la ventana intentando calmarme. Pero la inquietud seguía. No sabía qué pensar. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente la cabeza. Pero de nuevo, estaba solo. Esa sensación de ser observado me perseguía. La noche avanzaba y yo seguía atrapado en un ciclo sin fin. Ni siquiera sabía si amanecería. ¿Fue real? Realmente no tengo respuesta. Solo sé que esa visita inesperada me dejó con más preguntas que certezas. Capítulo 2. La siguiente noche, volví al hospital con una mezcla de inquietud y determinación. Necesitaba respuestas. El murmullo seguía resonando en mi cabeza como un eco lejano, prometiendo revelar algo que aún no entendía. Al entrar al edificio, el aire parecía más denso, más cargado de una tensión que no podía ignorar. La luz fluorescente zumbaba de manera inquietante, y cada sombra en el pasillo parecía llenar el espacio con un tipo de vida propia. Me dirigí a la sala de enfermería. Decidí revisar las notas de mis pacientes. Tal vez en algún lugar había un indicio que explicara la extraña aparición del hombre. Pero, cada vez que giraba las hojas de la carpeta, la imagen de su rostro persiste en mi mente. Sus ojos negros, como profundidades sin fondo, me acechaban. Apenas lograba concentrarme. Fue entonces cuando escuché el murmullo nuevamente. Esta vez, parecía más cercano, envolviendo el ambiente. Sin pensar, me levanté y seguí el sonido, sintiendo que algo dentro de mí me guiaba. Las luces titilaban mientras avanzaba por el pasillo. Me detuve en una habitación que había estado cerrada. A través de la ventana, vi sombras danzando en la oscuridad. Me acerqué, conteniendo la respiración. La puerta estaba entreabierta.
Me atreví a empujarla suavemente y entré. La habitación estaba vacía, pero el murmullo era más fuerte, casi como si me estuviera llamando. En el centro, encontré una lámpara de mesa que parpadeaba, iluminando un pequeño escritorio. Me acerqué, y ahí fue cuando lo vi, un viejo diario, su cubierta desgastada. Lo abrí. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre pacientes, pero no eran registros médicos. Eran relatos sobre encuentros extraños, visiones y experiencias inquietantes. El hombre de la cama se repetía en varios fragmentos. Mi corazón se aceleró. ¿Era posible que otros también lo hubieran visto? Este hombre no era un simple fenómeno. Una entrada, escrita con una caligrafía temblorosa, captó mi atención. Nunca lo ignores. Trata de entenderlo, o él vendrá por ti. De repente, un estremecimiento recorrió mi espalda. Sentí que alguien estaba detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y no vi a nadie. Pero la presencia era palpable, como un frío que calaba hondo. La lámpara parpadeó una vez más, y en ese instante, un espejo al fondo reflejó una figura. Parpadeé para poder enfocar. Ahí estaba el hombre, de pie, sonriendo. No estaba claro si era real o solo un producto de mi mente atormentada. El murmullo creció en intensidad, ahora más urgente. «Ven», parecía susurrar. Luchaba entre el deseo de acercarme y el instinto de huir. ¿Qué quería de mí? Desesperado, cerré el diario y retrocedí. Pero al dar la vuelta, noté que la puerta se había cerrado de golpe. El miedo me bombardeó. Antes de que pudiera intentar abrirla, vi algo moverse en el rincón de la habitación. Era una sombra. La reconocí de inmediato. No era un simple juego de luces. Era el hombre de la cama. Mis piernas empezaron a temblar. Apenas podía pensar. ¿Estaba atrapado? ¿Por qué había vuelto? La única respuesta en mi mente era escapar. Con un empujón logré abrir la puerta e irme corriendo, pero aquella risa dejó una marca en mí. Al salir del cuarto, el murmullo se detuvo. Todo en el hospital se había silenciado, como una calma antes de la tormenta. Corrí hacia la sala de enfermería, sin volver la vista atrás. Pero sabía que esta experiencia apenas comenzaba. La noche todavía estaba lejos de terminar, y mis preguntas solo se multiplicaban. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué era lo que quería? Ya no podía ignorar lo que había visto. La respuesta me acechaba, y parecía que no podría escapar de ella por mucho tiempo. Capítulo 3. Al regresar a la sala de enfermería, el bullicio habitual de monitores y el murmullo de las enfermeras no lograron calmar mi mente. La imagen del hombre persiguió mis pensamientos. Me senté en una esquina, absorto en el vaivén de mis emociones, intentando hacer sentido de lo que había pasado. El diario aún ardía en mi memoria. Necesitaba estudiar más sobre aquellos relatos. Decidí que el primer paso era hablar con alguien. Tal vez una enfermera veterana, que pudiera ofrecerme una perspectiva. Busqué a Luisa. Llevaba años en el hospital y siempre parecía saber más detrás de lo evidente. La encontré en una sala de descanso, tomando un café. ¿Luisa? Su voz era cálida, pero unas líneas de preocupación cruzaron su frente al verme tan agitado. ¿Todo bien? No realmente. He tenido una experiencia extraña, dije, tratando de captar su atención. Conocí a un paciente, bueno, a un hombre que parece más un fantasma. Su rostro, sus ojos. Fue escalofriante. Luisa frunció el ceño. Eso suena serio. ¿Te sientes bien? He estado revisando unas notas y encontré algo sobre un hombre de la cama. Mi voz temblaba, pero necesitaba que me escuchara. Varias personas lo han mencionado. ¿Sabes algo sobre eso? El cambio en su expresión fue instantáneo. Sus ojos se agrandaron, como si el simple hecho de mencionarlo la hubiera perturbado. Debes tener cuidado. Hay cosas que no deberías tocar. Cosas que no comprendes. Su respuesta me dejó helado. No era lo que esperaba. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes de quién hablo? No es solo un hombre.
respondió mientras miraba alrededor como si temiera ser escuchada. Es una leyenda aquí. Dicen que trae desgracia. Las notas que mencionaste muchos las consideran advertencias, no solo relatos. Mi corazón latía con fuerza. Desgracia era una palabra que nunca debería haber escuchado. Traté de mantener la calma. ¿Cómo sabes eso? He estado aquí demasiado tiempo y he visto cosas que no puedo explicar. A veces, las historias son más que simples cuentos. El murmullo en mi mente regresó, más fuerte que antes. Sin darme cuenta, había empezado a sudar. Necesitaba salir de allí. Gracias, Luisa. Creo que necesito un momento para pensar. Me levanté rápido, dejando su mirada inquieta atrás. Caminé hacia el pasillo, pero el murmullo parecía seguirme, como un eco de advertencia que nunca se apagaba. Mientras avanzaba, decidí que no podía quedarme en la ignorancia. Tenía que entender. Volví al cuarto donde había encontrado el diario, pero la lámpara ya no iluminaba. La oscuridad parecía consumirse a sí misma, creando un ambiente casi tangible. Con cautela abrí la puerta. La habitación estaba igual de desordenada que la recordaba. El diario, sin embargo, no estaba en el escritorio. Miré a mi alrededor y noté el espejo, reflejando un oscuro vacío. Me acerqué y vi mi propio rostro, pero algo más se movía detrás de mí. Me giré y allí estaba él, el hombre, con su expresión burlona. Mis piernas volvieron a temblar. No estaba preparado para un enfrentamiento, ni para seguir el hilo de lo que eso significaba. Él se acercó lentamente, y el murmullo resonó en mis oídos, esta vez más claro. Es tu turno, decía. La frase se repetía mientras su sonrisa se ampliaba. Un golpe de pánico me sacudió. Esta vez no podía huir. Entonces, noté algo en el suelo, un pequeño libro abierto, como si me estuviera esperando. Con el hombre avanzando hacia mí, di un paso atrás y caí. Pero en ese instante, sentí que no había vuelta atrás. Capítulo 4. Cayendo al suelo, el libro se deslizó hacia mí. Con la respiración entrecortada, estiré la mano y lo agarré, sintiendo que era más que un simple objeto. El hombre se acercaba, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Abrí el libro rápidamente, mis dedos temblando. Las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos perturbadores. Frases enigmáticas danzaban por las hojas. La verdad se encuentra en las sombras, decía una. Otra repetía el mismo miedo que había escuchado de Luisa. No ignores su llamado. Los dibujos mostraban figuras etéreas y enojo, rostros de personas que había conocido en el hospital, todas con miradas de desesperación que me dejaron helado. De repente, el hombre se detuvo. Sus ojos brillaban con una intensidad excitante. Te dije que era tu turno, murmuró, pero esta vez su voz llevaba un tono de urgencia que me hizo sentir que estaba atrapado en algún tipo de juego. Miré hacia la puerta, y aunque la esperanza de escapar me cruzó la mente, sabía que no podía salir así. Me levanté tambaleándome, mi mente girando entre el deseo de descubrir más y la necesidad de huir. ¿Qué quieres de mí?, grité, más como un desafío que como una pregunta. Conocer la verdad no es gratis, respondió con una mueca que, de alguna manera, parecía crujir. Ya has sentido su peso, ahora es momento de cargarlo. Su voz se desvaneció, y el sonido de su risa se deslizó por la habitación, envolviéndome en una neblina de terror. Sentí que el libro vibraba en mis manos como si tuviera vida propia. No puedo, murmuré, pero sabía que, de alguna manera, debía enfrentar esto. Recordé las palabras de Luisa. Las historias son más que cuentos. Tal vez este libro era la clave. Con miedo, pasé las páginas lentamente, hasta que una ilustración llamó mi atención. Un dibujo de una cama, idéntico al lugar donde había encontrado al hombre. En la parte superior, en letras temblorosas, decía: No mires abajo. El hombre dio un paso más cerca. Es el momento. Tienes que decidir. Mis ojos se movieron hacia el suelo donde la sombra de la cama se extendía. Suspiré.
mi corazón latiendo con fuerza mientras la oscuridad parecía tomar forma. No había retorno. Eso lo sabía. ¿Qué hay abajo?, pregunté, sintiendo que cada palabra drenaba mi energía. ¿Quieres saber? El hombre se inclinó hacia adelante, su aliento frío helando mi piel. Todo lo que has ignorado, todo lo que no has querido ver, es tu oportunidad de confrontarlo. Y en ese instante, la habitación comenzó a oscurecerse aún más, la luz pareciendo retirarse como si el mismo hospital estuviera reaccionando a su presencia. Era como si las paredes se cerraran sobre mí. La última página del libro se pasó por sí sola, como movida por una fuerza externa, y allí, la revelación. Un espacio oculto debajo de la cama, un secreto que había estado esperando ser desenterrado. Me di cuenta de que podría ser el fin, pero no había marcha atrás. Lo haré, respondí, aunque el pánico burbujeaba en mi pecho. Cuando el hombre sonrió, supe que este era solo el inicio. Una sombra se movió detrás de mí. La puerta trasera se cerró de golpe, y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Ahora estaba atrapado entre el destino y el misterio, más cerca de descubrir la verdad, pero también más lejos de salir de este laberinto. La oscuridad me envolvió. Capítulo 5. La oscuridad era impenetrable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y pesado. Con cada segundo que pasaba, la sensación de opresión se intensificaba. Mis latidos resonaban en el silencio tenso, y era lo único que podía escuchar. Busqué las paredes intentando reconocer el espacio, pero no podía ver nada más allá de mis manos. El libro parecía hacerse más pesado, incluso en mi ya debilitada agarre. ¿Qué hay abajo?, repetí, el eco de mi voz resonando en mis oídos. El hombre sonrió, pero no podía ver su expresión. Tan solo podía imaginar los dientes afilados asomándose entre sus labios. Lo sabrás pronto, murmuró, su voz flotando como un susurro en el aire frío. Apreté los dientes, sintiendo que mi valentía flaqueaba. Con un movimiento tembloroso, me agaché para explorar el resaltador bajo la cama. La oscuridad era tan espesa que podía casi tocarla. Mis manos encontraron la parte inferior de la estructura de la cama, un lugar donde el polvo y el olvido parecían acumularse. Allí, una sensación húmeda y fría me hizo retroceder. «Debes mirar», insistió él, su voz resonando más cerca. Sin poder ignorarlo más, respiré profundamente y me convencí de que tenía que descubrir la verdad, cualquiera que fuera. Enfrenté la sombra. Deslicé mis manos entre las sombras hasta que encontré una tabla de madera que se sentía diferente. Tiré de ella y, para mi sorpresa, se deslizó con un rasguño. Un pequeño objeto cayó al suelo, resonando suavemente. Agachándome, mi mano encontró un pequeño cofre cubierto de telarañas. El sudor comenzó a brotarme en la frente. ¿Esto es lo que has estado esperando?, preguntó el hombre. Podía sentir su energía electrizante, como si este cofre fue lo que realmente deseaba que yo viera. «¿Qué hay dentro?», le respondí, luchando por mantener mi voz firme. «¿Es parte de la verdad?». «Todo es parte de la verdad», dijo secamente, y el eco resonó con ominosa intensidad. «Nada nace sin un precio». Mis dedos temblaron mientras intentaba abrir el cofre. Las bisagras chirriaron y, cuando finalmente cedió, la tapa se levantó lentamente, dejando al descubierto lo que parecía ser un puñado de objetos antiguos y un diario desgastado. La textura de la piel me habló de viejas memorias, de historias que habían caído en el olvido. Cuando el olor a papel envejecido me golpeó, un escalofrío me recorrió. Entre los objetos, una pequeña figura de porcelana se asomaba, mostrando un rostro familiar. «No puede ser», murmuré. «¿Reconoces a alguien?», preguntó el hombre, como si se deleitara en mi confusión. Rápidamente volví a mirar el diario. Abrí una página y los garabatos comenzaron a cobrar vida. La letra era como un eco de voces conocidas, relinchos de personas que me habían rodeado en el hospital, llenas de secretos y deseos de ser escuchados. Lo leí en voz baja.
La culpa es un refugio en la oscuridad. Siempre estará ahí, a menos que... Las palabras se desvanecieron ante la realidad de mi espanto. ¿Qué significa esto? El hombre dio un paso más cerca, casi tocando el cofre con un aire que me resultó amenazante. Dentro de ese diario hay respuestas, pero también más preguntas. ¿Vas a atreverte a leer? ¿Qué pasa si no lo hago? Desafiante pregunté, aunque el frío sudor volvía a mojar mis palmas. Entonces, la verdad permanecerá oculta, y saldrás de aquí, pero no serás quien realmente eres. La habitación parecía oscilar entre la realidad y el horror, y sabía que tenía una elección. Con un nuevo sentido de urgencia, recurrí al diario. En esa decisión, vi que ya no había vuelta atrás. Capítulo 6. Los latidos de mi corazón se intensificaron al pasar las páginas del diario. La letra era irregular, a veces casi ilegible, pero sentí que cada palabra me llamaba. Con cada línea que leía, el aire se llenaba de angustia, y mi mente se inundaba de preguntas. ¿Por qué está esto aquí?, murmuré, mis ojos recorriendo las páginas. Había dibujos escaneados entre las anotaciones, imágenes borrosas de figuras en la penumbra. Me atrajo una en particular, un retrato de un lugar que me resultaba inquietantemente familiar. Era una habitación en el hospital, el mismo donde había estado varias veces. Podía reconocer el diseño desde la esquina de la cama, incluso las cortinas de un color amarillento. «Lo ves, ¿verdad? Tu pasado no está tan lejos», dijo el hombre, su voz la serpiente más fría de la sala. «Cada visita, cada momento, guarda algo que necesitas entender». ¿Entender qué? Mi voz sonó más pequeña de lo que pretendía, menos desafiante. Sentí el peso del cofre en mis manos, como un reloj de arena cuyas arenas se deslizaban rápidamente. Quien tiene miedo del pasado, vive solo en un reflejo, respondió, su sonrisa agazapada en la oscuridad. La culpa que sientes te encadena, lee más. Volví a sumergirme en el diario. Las palabras parecían saltar de la página. Había referencias a una promesa y a una sombra que nunca se debía dejar escapar. A medida que leía, una sensación de terror chocaba contra mi lógica. «¿De qué promesa hablas?», exclamé. «¿Qué sombra?». «Es el porqué de tu sufrimiento, la parte de ti que no has querido mirar», me contestó el hombre, inclinándose hacia mí como si quisiera compartir un secreto. «Todo tiene un precio. Recuerda eso». Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que la habitación se encogía a mi alrededor. Con cada letra, las imágenes del pasado regresaban como ecos inquietantes. Había rostros que reconocía de las noches interminables en el hospital, fragmentos de conversaciones que había olvidado, susurros de esperanza y desesperación. De repente, un nombre salió de mis labios. Camila. Era mi amiga, la que había estado en mi mente desde la mañana en que desperté en ese lugar. Era como si un velo se hubiera levantado. La noche de su llegada al hospital, su accidente. La culpa se hizo un nudo en mi garganta. ¿Ella es la sombra?, pregunté. ¿La promesa era sobre ella? El hombre se rió, un sonido frío que retumbó en el silencio. Más que eso, ella es el hilo que te vincula con este momento. ¿Estás preparado para descubrir qué hiciste? Sentí que la habitación giraba y me aferré al cofre. Entonces la puerta se abrió de golpe, iluminando el cuarto por completo. La luz cortante casi hizo que me ciega, y una figura interrumpió la penumbra. «No puedes estar aquí». La voz era clara y autoritaria. Ahora, el hombre que me había estado observando retrocedió un paso, perdiendo parte de su aura amenazante. «¿Quién eres?», murmuré, mientras la sensación escalofriante se desvanecía, al menos momentáneamente. La figura se acercó a mí, y todo se volvió confuso. En un momento, sentí la energía de la habitación cambiar bruscamente. «Tienes que salir de aquí. No estás a salvo. El pasado no quiere ser recordado», dijo la figura, su rostro oculto por la sombra. Pero entonces recordé el diario y todas sus promesas. Mi mirada se volvió hacia el cofre,
comprendiendo que mi mayor batalla apenas comenzaba. Capítulo 7. La figura avanzó un paso y la luz iluminó su rostro. Era una mujer joven, con rasgos agudos y una expresión inquietante. «Escúchame», dijo, con urgencia evidente en su voz. «Tu vida depende de esto. Tienes que dejar ese diario. Te está atrapando». «No puedo», respondí, sintiendo que se me atascaban las palabras en la garganta. «Necesito saber qué pasó». El hombre que había estado allí antes parecía desvanecerse. Su sonrisa se había desvanecido, y solo quedaba un destello de curiosidad en sus ojos. «¿Qué estás dispuesto a perder por descubrirlo?», murmuró mientras retrocedía hacia la sombra. «Lo que sea», respondí, sintiendo una mezcla de determinación y miedo. La verdad latía en mi interior como un tambor sin compasión. «Eso es peligroso», continuó la mujer, su tono más serio. «El pasado no es solo un recuerdo. Es una trampa. Ya has perdido mucho». «¿Perdido? ¿Qué te hace pensar que sé algo sobre eso?» La frustración me hizo levantar la voz, pero al instante me detuve. Sentí que un eco resonaba en mis entrañas, como si no solo se refería a mí, sino a un montón de vidas conectadas, incluyendo a Camila. «Porque conozco tu historia, conozco a Camila», dijo con un tono que me atravesó. «No puedes cambiar lo que hiciste, pero hay formas de seguir adelante. No puedes aferrarte a ese pasado, promételo». Su mirada era intensa, cargada de una mezcla de compasión y urgencia. No sabía si podía confiar en ella, pero mi instinto me decía que tenía que escuchar. «¿Y si no lo hago?», pregunté, mi voz casi un susurro. «Te quedarás atrapado justo como él ahí en la sombra», respondió, señalando al hombre que seguía observando con una sonrisa burlona. «Créeme, ya intentó hacerte caer». En ese instante, todo se sintió más real. De repente, el mundo a mi alrededor pareció desvanecerse, y el cuarto se llenó con un eco distante. «Tienes que decidir ahora», insistió la mujer. «¿Vas a seguir investigando lo que perdiste? ¿O vas a liberarte de esto?» Miré de nuevo el diario en mis manos. Mis dedos recorrían la tapa desgastada, las promesas y los secretos que contenía. Pero entonces, volví a sentir el peso de la culpa apretando mi pecho, el constante recordatorio de lo que había dejado atrás. Entonces, algo cambió. La figura del hombre en la sombra dejó de ser amenazante. En cambio, sentí que su presencia era una advertencia. Quizás el único camino hacia adelante era aceptar lo que había sucedido, reconocer mis errores. «¿Cómo puedo hacerlo?», pregunté, volviendo a la realidad. «¿Cómo me libero?». «Primero, tienes que soltar el miedo», dijo la mujer, acercándose un paso más. «No estás solo en esto. Yo te ayudaré». La luz parpadeó nuevamente, como si la habitación misma dudara de nuestra conversación. Sentí que el tiempo se atascaba. La mujer hizo un gesto hacia el cofre. «Ahora es el momento. Abre ese diario y enfrenta lo que hay dentro. La sombra no puede sostenerte si no le temes». Era como si todo se alineara en ese instante. Prendí la esperanza mientras alzaba el diario hacia mi pecho. «¿Y si me pierdo en el proceso?». «No te perderás», dijo firmemente. «El camino hacia la claridad a menudo se oculta tras la neblina de la confusión. Pero hay luz al final. Confía en mí». Era un salto al vacío, pero sabía que tenía que hacerlo. Así que tomé aire profundo y abrí el diario en medio de la luz temblorosa, dispuesta a enfrentar lo que significaba realmente ser libre. Pero en ese momento, el sonido de un portazo resonó en la distancia, como un eco de advertencia que me hizo estremecer. «¿Qué fue eso?», exclamé, y miré a la mujer y luego al hombre, con un temor renovado. «Eso es solo el comienzo», murmuró ella, dejando caer sus palabras en la atmósfera tensa. Y así, todo lo que había creído se tambaleó una vez más, reclamando su verdad en la noche oscura que nos rodeaba. Capítulo 8. El portazo resonó en mis oídos. El sonido de la puerta cerrándose con fuerza hizo que la habitación temblara,
como si algo invisible hubiera entrado con él. Miré a la mujer, buscando respuestas en su rostro, pero su expresión era una mezcla de preocupación y férrea decisión. El hombre a su lado se había encogido aún más en las sombras, su mirada ahora fija en la puerta como si también él esperara algo. ¿Qué fue eso?, repetí, más inquieto. ¿Estás diciendo que alguien viene? No lo sé, respondió la mujer a su vez tensa. Pero algo o alguien está cerca. No podemos quedarnos aquí. Tienes que abrir el diario. Ahora. Su urgencia me empujó. Sin embargo, las manos temblorosas apenas lograban sostener el diario. Mis pensamientos se agolpaban, mezclados con imágenes y recuerdos distorsionados. Estoy asustada, admití, sintiendo que la vulnerabilidad brotaba de mí. ¿Realmente habrá luz al final de todo esto? Sí, pero tienes que hacer tu parte. El primer paso es abrirlo, insistió, señalando el diario. La luz parpadeante parecía centrarse en el objeto, como si tuviera un poder propio, así que tomé aire y lo abrí. Las páginas estaban llenas de letras garabateadas, aparentemente inconexas. Algunas eran extractos de mis propios sentimientos, otras eran fragmentos de conversaciones y recuerdos que no recordaba haber escrito. Entonces, un pasaje en particular captó mi atención. El miedo se alimenta de la ignorancia. Solo lo que ocultas tiene poder sobre ti. Una sacudida recorrió mi columna. Sentí que esas palabras resonaban en mi interior. ¿Cuánto había estado ocultando? ¿Qué ves?, preguntó la mujer, interrumpiendo mis pensamientos. La incertidumbre brillaba en sus ojos, como si cada segundo fuera crucial. Un pasaje sobre el miedo y sobre ocultar cosas, murmuré, sintiendo que las palabras se arrastraban con dificultad por mi garganta. La verdad en ellas era inquietante. Eso es. El miedo puede llevarte a hacer cosas que nunca imaginaste. Primero, tienes que ser honesta contigo misma. Si sigues escondiéndote, nunca podrás liberarte. Asentí, aún sin poder dejar de mirar aquellas líneas. Pero antes de que pudiera responder, un ruido sordo resonó nuevamente, como si alguien estuviera golpeando la puerta. Mis instintos me decían que debía salir corriendo. Hay que irnos, dije, cerrando el diario de golpe, pero la mujer alzó la mano. No. No es el momento de escapar. Este es tu momento, el tuyo. El verdadero peligro es no enfrentar tu verdad. No puedes dejar que el miedo se apodere de ti. Las palabras calaron profundo. En medio del caos, algo comenzó a hacerse visible en mi mente. La conexión con Camila, el dolor que aún llevaba dentro. Podía sentir que algo estaba a punto de estallar. Entonces, ¿qué debo hacer?, pregunté con determinación renovada. Abre el diario de nuevo, ordenó la mujer. Confronta lo que tienes que confrontar. Es el único camino. El ruido en la puerta se intensificó, y por un momento temí que me quedaría atrapada entre el pasado y la oscuridad que se asomaba. Llevar el diario frente a mi corazón ya no era suficiente. Debía aceptar lo que había escrito, lo que había vivido. Con un nuevo sentido de urgencia, abrí el diario de nuevo. Pero antes de que pudiera digerir otra línea, la puerta se estrelló contra la pared, y una figura oscura apareció en el umbral. Era más que una sombra. Era un espectro de lo que había perdido y temido. La mujer me miró con miedo en sus ojos y gritó: «Ahora, enfrenta lo que eres». Y en ese instante, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 9. El corazón me dio un vuelco al ver a esa figura en la puerta. Era como un eco de mi pasado, una imagen distorsionada de todo lo que había intentado enterrar. La habitación, ahora a oscuras, parecía cerrarse a mi alrededor. El aire se sentía denso y frío, como si hubiera dejado de fluir. «¿Quién eres?», pregunté, casi en un susurro. La voz me salió temblorosa, una mezcla de desafío y terror. La figura avanzó lentamente, y en ese instante entendí que no podía escapar. «Soy lo que has dejado atrás»,
dijo la sombra, su tono profundo y resquebrajado. Soy la culpa, el miedo, el dolor que te niegas a enfrentar. Instintivamente, me aparté un paso, pero la mujer a mi lado apretó mi mano. No retrocedas, dijo. Esto es parte de tu verdad, tienes que mirarlo a los ojos. La figura continuó acercándose. Podía distinguir detalles en la penumbra, una silueta familiar, un rostro que había querido olvidar. Camila, musité, y el nombre salió de mis labios como un grito ahogado. No sabía si quería escuchar o si deseaba que todo se desvaneciera. No puedes seguir corriendo, continuó la sombra. Su presencia era abrumadora. Te has ocultado tanto que ya no sabes quién eres sin mí. Soy tu carga, pero también tu liberación. Sentí que todo iba demasiado rápido. El diario, el miedo, la sombra. Necesitaba encontrar una respuesta. No soy lo que tú dices, argumenté, empezando a recordar momentos que había bloqueado. Una conversación en el hospital, las lágrimas que no pude contener. No puedo seguir reviviendo esto. Pero lo haces, insistió la figura, acercándose un poco más. Cada día que te despiertas y no enfrentas tu dolor, lo revives. No soy tu enemigo, soy parte de ti. Es hora de reconciliarte. La mujer al lado mío se inclinó un poco hacia mí. Es verdad, escucha. Acepta lo que has perdido, lo que no pudiste controlar. Solo así podrás avanzar. Sus palabras resonaron en mi interior, sonando como un tambor lejano que se hacía más fuerte. Lentamente, entendí que el verdadero enfrentamiento no era con Camila, sino conmigo misma. Me enfrentaba a la parte que anhelaba huir, que temía salir herida de nuevo. ¿Qué debo hacer?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Recuérdala, dijo la sombra, y con cada palabra, la habitación parecía vibrar. No huyas de los momentos que te llevaron aquí. Lo que más temes es también lo que más necesitas. Seguí su consejo, agachando la cabeza y buscando recuerdos que había perdido en el camino. Vi su sonrisa, las risas compartidas y los días en el hospital, llenos de promesas rotas. Platillos de comida con medicamentos, largas esperas en las consultas, el peso de la culpa y la tristeza. Mientras lo hacía sentí cómo las lágrimas comenzaban a brotar. Lo siento, Camila. Apenas pude pronunciar, mi voz temblorosa. No debí dejar que esto me consumiera. La sombra no se desvaneció. En cambio, se hizo más clara, y me di cuenta de que al aceptar mi dolor, esto no me ahogaba. Era un paso hacia adelante. Con cada palabra que decía en mi mente, con cada recuerdo que traía de vuelta, comenzaba a sentirme más ligera, más capaz de enfrentar lo que fuera. Nuevamente, la figura tuvo un destello familiar. Ahora, hazlo realmente. Eres más fuerte de lo que crees. ¿Estás lista para liberarte? Antes de poder responder, sentí una energía recorriendo mi cuerpo, como si el peso del pasado ya no importara. La habitación empezó a brillar y en ese momento, supe que debía responder. Sí, dije firmemente. Estoy lista. Pero en ese instante, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, y la figura sonrió, tan oscura como antes, pero con un aire de desafío. Esto es solo el comienzo, susurró, provocando que todo comenzara a temblar. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo que la incertidumbre se apoderaba de mí otra vez. La tensión crecía, y era evidente que el camino no había hecho más que comenzar. Capítulo final. El temblor que sacudió el cuarto era incesante, como si la propia estructura del hospital estuviera reaccionando a lo que estaba ocurriendo. Esto no está terminado, resonó la voz de la sombra, un eco sin tiempo. Mi corazón latía desbocado, y el poder de la incertidumbre se cernía sobre mí como una tormenta. La mujer a mi lado me apretó la mano, su urgencia marcando el compás de nuestra liberación. No te detengas. Este es el momento de construir tu propio final, me susurró, un rayo de luz en medio de la oscuridad que luchaba por tragarnos.
Era hora de confrontar no solo a la sombra, sino también lo que representaba, el miedo, la culpa, y sobre todo, la negación. Camila, murmuré, sintiendo que su nombre actuaba como un hilo que me unía a la realidad. Nunca te olvidé, llevo años cargando este peso. Las palabras se escapaban de mis labios, liberando cada trozo de dolor que había ocultado. Y lo siento por lo que pasó. La sombra se estremeció. Tus palabras tienen poder, afirmó. Aunque aún parecía oscura, sentí que empezaba a perder intensidad. Pero aún te cubres de dudas. Hay más que enfrentar. Tomé aire. Sabía que el diálogo con mi propia sombra solo sería la primera parte de un proceso más largo. Estoy lista, no quiero seguir huyendo, quiero recordar. Al pronunciar eso, sentí que la figura se transformaba. La luz comenzó a entrar lentamente, y su contorno se aclaró. Lo que antes me parecía un monstruo, empezaba a revelarse como una parte de mí que había anhelado ser escuchada. El pasado es parte de ti, no un enemigo, continuó la sombra, aunque su tono se suavizaba. El cuarto se llenó de un murmullo, un eco de las vidas que habían pasado por aquel hospital, sus historias entrelazadas. Entonces, recordé el diario, aún apretado en mi otra mano. Déjalo ir, la mujer insistió. Deja que el conocimiento y la culpa salgan a la luz. Solo así podrás seguir tus verdaderos instintos. Con un gesto decidido, abrí el diario una vez más. Las páginas crujieron mientras el aire se volvía más ligero. Comencé a leer en voz alta, compartiendo fragmentos de mis pensamientos, de mis miedos y de los momentos que nunca se debieron olvidar. Las palabras fluyeron formando una especie de mantra. No hay carga mayor que el amor. Aceptaré lo que pasó para poder seguir. La sombra, atenta a cada palabra, se fue desvaneciendo ante mis ojos. Esto cambia todo, dijo, con un tono que se mezclaba con la brisa, dándole despedida a aquello que una vez fue mi mayor temor. La luz aumentó, envolviéndonos. Era como si el cuarto se diluyera en un nuevo amanecer. Noté cómo el murmullo se convertía en susurros cálidos, de consuelo. Finalmente la sombra se desvaneció hasta convertirse en un leve destello, que se perdió entre las sombras. Nunca seré solo un recuerdo, pareció decir antes de desaparecer. Mientras el silencio llenaba el espacio, respiré hondo. La mujer se volvió hacia mí, sus ojos brillantes en ese nuevo vacío. Lo lograste, has enfrentado lo que te temía, y eso es una poderosa victoria. Pero esto no acaba aquí, respondí, sintiendo que el terror de la noche había empezado a transformarse en algo más familiar. ¿Cómo saber que esto es suficiente? El miedo puede acecharme otra vez. No hay respuestas definitivas, solo el camino que eliges seguir a partir de ahora, contestó la mujer. El hospital seguirá existiendo, y hoy dejarás de ser un mero espectador en tu vida. Agradecí su apoyo con un simple gesto, sin importar cuántos misterios permanecieron sin respuesta. Sabía que la lucha no había terminado, pero sentía la fuerza creciente de mi voluntad y comprendía que, a pesar de todo, había dado un paso hacia la recuperación. Nunca volví a ver el diario ni a la sombra. Un mes después, dejé el hospital. A veces, la ansiedad de esas experiencias regresaba en las noches solitarias, pero trabajaba para no dejarme consumir. Me mudé a una ciudad diferente, lejos de aquellos recuerdos pesados, y siempre recuerdo un susurro. Nunca ignores la luz que llevas dentro. A veces, el amor es lo único que necesitamos para salir de la oscuridad. Así que sigo adelante, incesante, preguntándome siempre, aún, si fui la única en enfrentar a aquel hombre en la oscuridad. Pero al final del día, sonrío. Después de todo, vivo aquí,